mejor lo vamos a hacer así, a partir del día viernes, decirles que el día viernes vamos a tener el corto de aldehídos y cetonas. El viernes, no les dije, no les iba a dejar tarea porque de una sola vez lo voy a evaluar. Así les dije, habíamos quedado. Entonces quiere decir que usted estudie aldehídos y cetonas de la teoría que les he dado y el día viernes estaríamos haciendo ya el examencito corto de aldehídos y cetonas. Día viernes. Y la siguiente semana creo que es la semana de parciales. Entonces ahí voy a evaluar ácidos carboxílicos y sus derivados. Entonces así vamos a ir trabajando. Entonces esperaría que en el cómputo 3 y el cómputo 4 ustedes se recuperen un montón, así bastante, ¿va? Porque los voy a ir evaluando así por parte. Y aquí en el cómputo 2, porque sé que fue un cómputo muy pesado para ustedes, de hecho al parcial se dio eso, entonces por eso les he tratado de ayudar acá. Por eso les he tratado de ayudar a ustedes, porque sé que es un poquito pesado el cómputo 2, entonces, pero ya el 3 lo he dividido así en partes también para ayudarles a ustedes, así que no vayan a decir que soy malo, ¿va? Totalmente. Entonces quedamos día viernes, el examen corto de aldehído de cetona, y la siguiente semana tenemos el parcial solo de ácidos carboxílicos y sus derivados, así es que así vamos a quedar ya programados. Y como les decía, con respecto a la clase, como ya a partir de esta unidad comenzamos a ver nosotros biomoléculas, entonces me parece que sirve la pantalla. Sí. Entonces yo voy a poner la presentación ahí, eso es para seguir el guión, y luego pues lo demás yo lo voy a ir explicando acá, porque de hecho no me gusta trabajar con diapositivas, yo soy claro en eso, no me gusta. Pero lo voy a hacer para que vayan guiándose ustedes y lo demás yo lo voy a ir haciendo acá. Porque las biomoléculas son estructuras grandes, de hecho ya se dieron cuenta en los lípidos que son estructuras grandes y para no estar ahí dibujando, entonces yo las voy a presentar aquí y lo demás pues va a ser acá en la clase. Entonces así va, para ir trabajando y ir avanzando, porque ya vamos a trabajar con biomoléculas, por ejemplo en el caso de esteroides, me preguntaban por el colesterol, ya lo vamos a ver, es una estructura que tiene 1, 2, 3 anillos, tiene 3 anillos el colesterol y tiene un cíclico de 5 átomos de carbono. Estamos hablando que tiene 4 ciclos, que ese se deriva de un nombre que es un poco largo, que se llama ciclo pentano hidrogenantreno, pero que vamos a poder digamos, mencionarlo, porque todos los esteroides derivan de ese nombre, de esa estructura. Entonces, por eso, vean el nombre grande, entonces las estructuras también así van a ser, ¿va? Entonces, por eso es que voy a necesitar la pantalla para la próxima clase. Entonces, y ahí voy a presentar y lo demás lo vamos a ir haciendo acá. Así es que les comento todo eso para que ustedes también vayan ya haciéndose la idea de cómo es que vamos a ir trabajando. Bien, entonces, vayámonos con los lípidos. En los lípidos decíamos nosotros que un repaso de lo que habíamos visto, les decía que los lípidos no tenían un concepto claro con respecto a la forma estructural, sino que se basaban más en sus propiedades físicas. En otras palabras, decíamos que los lípidos son compuestos no polares, nos decían que son insolubles en agua, pero solubles en agentes polares. Si bien es cierto, este concepto que yo les había dado a ustedes, o este que les menciona en este momento, no está igual que el anterior, porque lo que nos interesa a nosotros es las palabras claves. Y las palabras claves es compuestos orgánicos insolubles en agua. Eso es lo que basta. Es decir, que sin un concepto se les pidiera a ustedes la definición de líquido, solo basta con que usted escribiera compuestos orgánicos que son insolubles en agua. Y ya con eso usted, digamos, ha respondido esa pregunta. Entonces, basado en esas propiedades, a los lípidos se clasifican. Los lípidos, digamos, involucran una gran cantidad de compuestos.
Y por eso les decía a ustedes que los lípidos, les decía también que son los mismos ácidos carboxílicos, pero de elevado peso molecular. Y ahí les daba yo un listado de ácidos grasos, les decía. Ahí hablábamos del ácido palmítico, del ácido estiárico, que es el de 18 átomos de carbono, el más común. Y también hablamos de ácidos grasos insaturados, como el ácido palmitoleico, oleico, linoleico y el otro que es linolénico y araquidónico, que son ácidos grasos. Entonces, también les decía que a los lípidos se les puede llamar grasas, se les puede llamar ácidos grasos, o incluso hay algunos que les llaman glicéridos, pero la palabra glicérido sale a partir de la hidrólisis de un ácido graso, o en otras palabras, a partir de un triglicérido. Entonces, quiere decir que en el caso de los lípidos, en los lípidos nosotros vamos a tener dos tipos de estructuras. Una que va a ser lineal, cuando estoy hablando lineal es que son un ácido graso, como el que les mostraba en la clase anterior, pueden estar así, pueden estar así, o podemos tenerlo nosotros de esta forma, el que habíamos hecho nosotros acá. Entonces, para diferenciarlo, nosotros teníamos, en este caso, estas son las dos formas en las que se puede encontrar. Entonces, decíamos nosotros acá que puede estar de forma lineal como un ácido graso o en forma de triglicéridos. Entonces, en la naturaleza lo vamos a encontrar así, en la naturaleza como un ácido graso, pero en el cuerpo humano lo vamos a encontrar así, en forma de triglicéridos. Eso quiere decir que estos ácidos grasos, estos pueden ser, y también aclaro ahí, porque como el hecho de que este sea lineal no significa que va a ser líquido, porque puede ser sólido también. La diferencia va a estar que si es saturado, así como lo estoy planteando, entonces va a ser sólido. Pero si ya le colocamos dobles enlaces, entonces ya va a ser líquido y por lo tanto va a ser insaturado. Si es insaturado, dijimos nosotros en la clase anterior, si es insaturado se llaman aceites. Eso dijimos. Y si son saturados, entonces se van a llamar grasas. Grasas. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos para los lípidos. Ahora, ¿son importantes en el organismo o son importantes para nosotros? Nosotros siempre hablamos, siempre nos dicen que los lípidos, las grasas son dañinas para el organismo, eso es lo que nos dicen. Y muchas veces usamos la palabra que algunos dicen, entonces ya no vamos a consumir lípidos, pero los lípidos siempre son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque ellos cumplen funciones estructurales en el cuerpo humano, en el organismo vivo. Esa es la función que ellos tienen, función estructural. Entonces, ¿dónde lo hemos manifestado? Pues ya les comentaba yo en la clase anterior, de que la célula está cubierta por una bicapa lipídica, es decir, que a la parte interna y externa de la célula van a haber lípidos, o sea, va a estar cubierta de lípidos, de grasas. Es decir, que entonces todo eso es importante, o sea, no se trata de que no va a haber lípidos en los organismos vivos, sino que debe de haber una cantidad considerable que es para que cumplan las funciones que le corresponde a los organismos vivos. Entonces, esto que tenemos, vuelvo y repito acá, estas son las formas generales en las que se puede encontrar un líquido. Ahora bien, decíamos también en la clase, hablamos también sobre las grasas cis y las grasas trans. Entonces, en las grasas cis, de hecho, cuando vimos alquenos, se recuerdan que veíamos alquenos, escribíamos así. Por ejemplo, escribíamos así y escribíamos de esta forma. Entonces decíamos que esta era una forma cis porque estos dos grupos
estaban del mismo lado, porque eso significa. La palabra sí significa del mismo lado y la palabra trans significa lados opuestos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre la forma cis y la forma trans, los aceites, en la naturaleza todos los aceites se van a encontrar en forma cis, no en forma trans, o sea, así de esta forma. Porque esta cadena puede continuar acá, esta va a continuar, la podemos hacer, puede continuar. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es que esos líquidos o esos aceites en la naturaleza siempre van a estar en forma cis. Ahora bien, como todos se obtienen de la naturaleza, entonces se puede pensar, debido a la publicidad que nos dan y donde dicen libres de grasas trans o otra publicidad que sacan, pues podemos pensar de que esos aceites se pueden producir en forma trans o que de la naturaleza se obtienen así. Y no es así, sino que lo que sucede es que en el proceso de obtención del aceite se puede dar esta modificación. ¿Cómo sucede? Pues nosotros sabemos que como esta estructura tiene doble enlace, entonces la molécula no va a dar un giro total, sino que va a tener un impedimento acá, porque lo más que puede hacer es medio giro, girar la mitad nada más la molécula. Eso quiere decir que al final esto lo que va a pasar es que este radical metilo puede pasar hacia arriba, es un medio giro, la mitad. Entonces, y ahí entonces estaría convirtiendo en forma trans. ¿Y eso dónde sucede? Pues en el proceso de obtención del aceite. O sea que ahí lo que hacen es modificar la estructura. Y nosotros sabemos que de hecho lo vamos a ver también, aminoácidos de proteína, que una condición para modificar la estructura de un compuesto es la temperatura. Entonces, si yo, digamos, caliento una proteína o una biomolécula, entonces va a modificar sus enlaces. Y eso es lo que sucede también en ese caso. Ahora bien, decíamos también de que a partir de las insaturaciones salen lo que nosotros conocemos como omegas. Y dentro de los omegas, pues vamos a tener nosotros omega 3, omega 6, omega 9, omega 12, que casi, se recuerdan, coinciden con los dobles enlaces cuando se encuentran en el grupo funcional. Entonces, pero en el caso de los omega es al contrario, no se encuentra desde donde está el grupo funcional, sino que es donde termina, o sea, donde termina la cadena, y ahí comienzan a contar los omega. Ahora bien, los lípidos presentan reacciones, y una de ellas es las reacciones, veamos en este caso las propiedades físicas. Veamos ahí, escribamos propiedades físicas. Vamos a considerar nosotros dos tipos de reacciones que son las más importantes. Propiedades químicas, vamos a ver. Propiedades químicas. Veamos en este caso la reacción de hidrólisis. Esta reacción de hidrólisis se realiza en este caso para poder descomponer una grasa sólida. Esa reacción de hidrólisis, repito, se realiza para descomponer una grasa sólida. Eso quiere decir que en este caso yo voy a tener un triglicérido, vamos a colocar, voy a hacer la forma general. Cuando digo la forma general es que yo la voy a colocar, pero esa se va a dar para cualquier triglicérido. Entonces, veamos en este caso, yo voy a tener acá
triglicéridos. Acá, aquí no lo voy a colocar con una escritura específica, voy a tener acá, voy a colocar 16, voy a hacer 18 átomos de carbono. Voy a tener acá. Ya que sí puede grabar, Sí puede, pero el no paquete. quede. Ese que tengo ahí, vamos a considerar que es un triglicérido que va a tener Sí queda, mira. 18 átomos de carbono. Vean, aquí le voy a colocar, acá lo he hecho abreviado, porque tenemos nosotros 16 grupos metilenos, CH2 se llama metileno, entonces voy a tener Mira, 16, ¿cómo lo ves? 17 y este 18. Entonces, acá lo voy a hacer, lo voy a tratar con agua, y este Yo vi, loco. va en medio ácido, vamos a colocar nosotros acá en medio ácido y me va a producir este producto. Pero hecho. Me va a producir este más, vamos a hacer así, voy a producir 3 moles, voy a producir aquí unos 3 moléculas de agua. Vean, esa es la reacción que ocurre. Hay una reacción de hidrólisis donde vamos a tener este compuesto que tengo acá, como es de 18 átomos de carbono y es saturado, entonces si buscamos el nombre nos dice que es ácido estiárico. Entonces el compuesto, como es un triglicérido, entonces se llama triestiarina. Vamos a escribir el nombre, este se llama triestiarina. Triestiarina. Viste a comer. Entonces, esa grasa que se llama triestiarina va a reaccionar con 3 moles de agua en medio ácido y nos va a formar lo que nosotros conocemos como glicerol. Va a producir glicerol más este compuesto que es el ácido estiárico. Ácido estiárico. Vean, esa es la reacción que ocurre acá. Entonces yo lo puedo hacer reaccionar, en este caso, lo puedo hacer reaccionar con agua en medio ácido y me va a producir lo que es el glicerol. Este es un alcohol. Este glicerol es un alcohol que nosotros, si le queremos dar el nombre, tal como dicen la nomenclatura del alcohol, diríamos nosotros que se llamaría 1,2,3 propanotriol, así se llamaría en nomenclatura de Tupac. En nomenclatura común se llama glicerol, más lo que nosotros conocemos acá como ácido estiárico, porque es de 18 átomos de carbono. Entonces ahí tenemos una reacción de hidrólisis. Veamos otra reacción de, digamos, contamos 18, ahí le puse 2, son 18 acá, 16 son aquí, ahí me equivoqué, aquí son 16. Ahí debe, nomás. Ahí debe. Son 16. Entonces, estas son, repito, reacciones. Veamos. Mejor compramos un soporte hoy y lo ponemos aquí en medio. Sí, es lo mejor. La verdad que sí. ¿Cuál? Este, 12 es este. Aquí está, es una marca de perdón.
Yo creo que ahí me las estoy pegando con la botella. ¿Va? Mucho jode. Eso, sí. Ese es un 3. Ya le peleó. Hay 3 moles de ácido estiárico. Sí, vale. Veamos otra reacción. Reacción de saponificación. Me queda ahí reacción de saponificación. Sí. Reacción de saponificación. Sapón. Sapo. Sapo triple. Referencia en biología. Yo mando la grasa para dar jabón Sí. cada vez, que no metas biología, man. El onivo estaba. No sé, man, no hay que más. Qué igual, te mato. Ya que hueva. ¿Te acordás del dibujo que te dijeron aquel día aquí? Una pila Sí, con era huevos. una obra maestra. Y Increíble. esta es la reacción de saponificación, que es para poder, o es la reacción para poder obtener lo que nosotros conocemos como jabones. Sí. Y en este caso nosotros tenemos que el nombre en sí va a salir de el ácido graso correspondiente. Es decir, que Espérame. si yo tengo un ácido graso de 16, que es ácido palmítico, entonces el jabón que se va a obtener va a ser el palmitato de Yo te sodio, dije que te deteniste, hidroxido ¿cómo ves? de sodio. Entonces, de acuerdo a la base que esté usando, así va a ser el nombre del jabón o la sal metálica de ácido graso. Aquí yo lo voy a tratar, recuerden que una reacción de saponificación yo lo puedo tratar con cualquier base. Puedo tratarlo con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, o sea, cualquier base yo lo puedo hacer Sosa reaccionar. cáustica de la banda. Entonces, Sosa cuando estoy hablando de esas bases, me estoy refiriendo a este tipo de compuesto para que ustedes se recuerden. Este es hidróxido de magnesio, este es hidróxido de calcio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, y así podemos agregar nosotros KOH2. más bases. Entonces, aquí yo lo voy a trabajar con hidróxido de sodio. Voy a tener acá más hidróxido de sodio. Tiene Google ahí. Más hidróxido de sodio. Entonces, si yo lo trato con hidróxido de sodio, entonces en este caso me va a producir el glicerol Hidróxido de sodio. ¿Esa es sosa cáustica? ¿Verdad? Sí, sosa cáustica. Vamos. Sí le pegué. NaOH. Soda cáustica. el glicerol Hagamos biocombustible, pues. más acá Sí, fíjate que estoy viendo cómo hacerlo. Con plástico. No. Ahí con así aceites así que ya no ocupen. y ahí tenemos Solo la ocupas, reacción. creo, sosa Aquí cáustica. serían tres. Y aquí Metanol, serían creo. metanol. Hacer el amor. Esa es una reacción de saponificación. Ahora bien, ¿cómo se llama este producto? Pues este producto obtenido, nosotros le llamamos jabón, pero este es una sal metálica de ácido graso, así se llama. El producto obtenido es una sal, de forma general, es una sal metálica de ácido graso. Lo cambia todo. Así se llama, sal metálica de ácido Bueno, graso. el súper lo va a pedir. Si bien es cierto, Me da una sal si bien metálica. es cierto, hemos dicho que es una sal metálica de ácido graso, pues lo decimos de esa forma porque imaginas? recuerden, si yo reacciono a una base y obtengo allá dice sal, Pero me recuerda- estamos hablando de que es un metal, ¿sí? Esta Por eso película es creo sal que- metálica de ácido graso. Ahora De bien, Jimmy Neutron. esa sal metálica Cuando de dice ácido graso cloruro tiene su de nombre. sodio por en vez de sal. Esa sal metálica de ácido graso tiene su nombre. Como aquí se llama triestiarina, proviene del ácido estiárico, entonces este producto Ay, pues. se va a llamar
estearato de sodio. Estearato de sodio, o sea, esa sal metálica de ácido graso se va a llamar estearato de sodio, así se va a llamar, estearato. Ahora, este es y que nosotros pues simplemente le llamamos jabón. Jabón. Así, eso es lo que nosotros le llamamos jabón. ¿Por qué le he hecho con esto? ¿Por qué le he utilizado esta triestearina? Porque esta es la forma como se encuentra en los organismos vivos. Es un triglicérido. Entonces los organismos vivos, entonces sale más favorable poder elaborar el jabón a partir de la grasa animal. Entonces, preguntaba en una ocasión, entonces todos los jabones son hechos a partir de grasa animal. Sí, todos. O sea, muchas veces se pregunta y se dice, no, pero es que hay unos jabones específicos y esos pues no los uso, mejor uso de otros, porque no lleva grasa animal. Pues todos llevan grasa animal. O sea, porque en el organismo solo así se va a encontrar en forma de triglicéridos. Y no es lo mismo que, como ya vimos nosotros, un ácido graso lineal a que tengamos tres. O sea, si nos basamos nosotros y en la parte de las empresas vemos que la empresa va a tratar de ganar más, entonces le favorece porque va a obtener más. Entonces quiere decir que al final, a partir de la grasa animal, obtienen lo que son los jabones, todos los jabones. O sea, aquí no estamos hablando de un jabón específico, sino que todos los jabones son hechos a partir de la grasa animal. De la grasa animal. Y también comentarles que los jabones, ya producido el jabón, vamos a tener jabones que van a ser solubles en agua y otros que van a ser insolubles en agua. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, algunos jabones que rápido se disuelven en agua y hay otros que no. Entonces, eso va a depender de qué tipo de jabón se esté obteniendo. Por ejemplo, los jabones de sodio y de potasio, estos son solubles en agua. Y los jabones de magnesio y de calcio, estos son insolubles en agua. Así es que por eso es que cuando están usando jabón, ustedes van a ver que unos se van a disolver más rápido, o sea, ven que rápido se disuelven en agua y otros que duran más. Entonces es por el tipo de jabón que se tiene. Y otra situación también que podemos decir es que hay jabones que van a flotar, hay jabones que flotan en el agua y hay otros jabones que se hunden. Entonces, ¿de qué depende? Pues eso depende del proceso que se le dé. Por ejemplo, los jabones que flotan es porque en el proceso de elaboración del jabón, lo que hacen es agregarle una corriente de aire al proceso de obtención del jabón para que éste se haga más liviano y entonces pueda flotar en el agua. O sea, hay un proceso ahí de obtención del jabón. Así que esas son las características que tiene el jabón. Ahora, ¿cómo actúa el jabón? Entonces, sabiendo de que se obtiene a partir de la grasa. Pues los jabones, comentarles acá, que los jabones van a tener una parte que es polar, esta es la parte polar, aquí va a tener, aquí le colocan positivo y negativo, esa va a ser la parte polar y todo esto va a ser la parte no polar. Aquí. Entonces, aquí va a estar la parte polar, ahí va a estar la parte polar y esto va a ser la parte no polar. Por eso es que es necesario, para sacar la grasa, es necesario el jabón. Porque lo que va a ocurrir es, en otras palabras, la acción limpiadora del jabón consiste en esto, en las dos partes que tiene el jabón. ¿Por qué? Porque la grasa, por colocar algo, digamos, esta es la grasa y aquí está el agua, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Esto, la parte no polar
la parte no polar del jabón se va a entrar o se va a meter, digamos así, a la grasa, y la parte polar se va en el agua. Entonces quiere decir que lo que hace el jabón es atrapar la grasa. Y cuando ya la tiene atrapada,